Querida familia, quería tratar con vosotros algunas cuestiones antes de adentrarnos en esta meditación, reflexión diaria sobre el Evangelio. Lo primero es pediros a vosotros oraciones por dos intenciones que tengo muy presentes en mi corazón sacerdotal. La primera es un chico llamado Adrián, que tendrá más o menos lo que tengo yo, lo que estoy a punto de cumplir, 40 años. ¿Qué ocurre con este chico, con este joven? Pues que tuvo un accidente de moto y quedó paralítico y está en una silla de ruedas. Entonces vamos a unirnos todos como familia, como iglesia, para pedirle a Cristo Jesús que nos envíe a nosotros su Espíritu Santo para que nos conceda una manera de orar que sea eficaz, para ver si es la voluntad de Cristo Jesús que este hermano nuestro abandone, deje esa silla de ruedas. Esto no es una temeridad, ni es algo que no tiene sentido, no, tiene todo el sentido del mundo, porque del Evangelio Cristo Jesús dijo, pedid y recibiréis. ¿Qué es lo que ocurre con los milagros, queridos míos? Que cuando se concede una gracia extraordinaria, el problema es a quién se le atribuye. O sea, ¿quién ha intercedido? Bueno, pues en este caso, si nuestro hermano Adrián se recupera y deja la silla de ruedas, porque Cristo Jesús tiene todo el poder para hacerlo, y nosotros tenemos toda la intención y le deseamos lo mejor a nuestro hermano, pues entonces si llega a ocurrir el milagro, ¿por qué será? Pues por las oraciones de todos unidos, de todos nosotros unidos como iglesia y como familia. Segunda intención que tengo muy presente en mi corazón sacerdotal. Resulta que aquí en Nava, esto no es la violación de la privacidad de nadie, simplemente es poner sobre la mesa, poner sobre el altar celestial nuestras oraciones. ¿Qué ocurre? Un amigo de aquí de Nava, un taxista, pues de un momento a otro se quedó sin audición en un oído. Entonces imaginaros la incertidumbre, ¿va a recuperar la audición? ¿No la va a recuperar? ¿Tiene esposa? ¿Tiene un hijo? Entonces, queridos míos, para que caigamos en la cuenta cómo nos puede cambiar la vida de un día para otro. Por supuesto que él siempre está en un estado de ánimo optimista, pero claro, está esa incertidumbre. Y para acabar de completar, parece ser que la cita que tenía en el hospital, pues se la han postergado para 1 o 2 meses más allá. Así que pidamos por nuestro hermano Adrián para que Jesucristo, nuestro Señor, que leeremos dentro de poco el Evangelio del paralítico, para que Cristo Jesús le diga a nuestro hermano, anda, levántate. Al paralítico le dijo, toma tu camilla y vete a andar. Esperemos que a nuestro hermano Adrián le diga, levántate y deja esa silla. Queridos míos, repito, no es una temeridad, es algo que me brota espontáneamente del corazón. Pidámoselo a Cristo Jesús, y también pidámosle a Cristo Jesús, médico, que le conceda la gracia a nuestro hermano Luis José de que recupere la audición. Bien, segundo aspecto, segunda cuestión que quería tratar con vosotros. Bueno, daros las gracias, porque pues en los últimos vídeos estamos teniendo un mayor número de visualizaciones. Y es más, en estos días que no he subido con la regularidad que lo venía haciendo, pues la gente se me ha acercado en los pueblos o me ha escrito por el WhatsApp, padre, ¿qué pasa? Incluso hasta mi mamá estaba un poco preocupada, mamá, no pasa nada. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, por una parte, os doy las gracias por vuestro interés, pero ¿qué es lo que ocurre? Recordad que nosotros somos, como es que lo frecuente aquí en España y en Asturias, pues que somos varios sacerdotes, pues somos un grupo de sacerdotes, en nuestro caso, para muchas parroquias. Hay otros sacerdotes que están solos y tienen que llevar muchas parroquias. Entonces, claro, nosotros somos 3 sacerdotes en nuestra unidad pastoral, Cangas de Onís, Amiba, Ponga y Benia. ¿Y qué ocurre? Que claro, en este tiempo de verano, pues los pueblos aprovechan para celebrar sus fiestas. Entonces, por eso, pues, no tengo a veces tiempo suficiente para hacer los vídeos. Pero bien, trataré de organizarme mejor. Bien, y bueno, ahora sí, vamos a aprovechar este día, estas vísperas de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo apóstoles. Ahora sí, comenzamos. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo,
y en María Santísima. Hoy estamos celebrando como iglesia, como familia, como pueblo de Dios, la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Vamos a entregarle a Pedro y Pablo, a San Pedro y a San Pablo, estas intenciones por nuestro hermano Adrián, por nuestro hermano Luis José, y también cada uno ponga la intención, porque recordemos que estos apóstoles realizaron muchos prodigios, muchos milagros, porque Cristo Jesús estaba en ellos y actuaba por ellos. Y también, pues, nos viene muy bien, creo que es el momento más adecuado para entregarle a nuestros apóstoles, encomendarle a nuestros apóstoles, pues todo lo que llevamos de este año, compartiendo, reflexionando sobre el Evangelio. Vamos a entregarles a ellos para que lo presenten a Cristo Jesús, pues nuestros aciertos, nuestros desaciertos, lo bien que lo hemos pasado y el futuro de estas reflexiones, para que se mantengan. Pues bien, queridos míos, vamos a hablar sobre estos santos a la luz de la misericordia de Cristo Jesús. Por supuesto que ya leeremos algo de propiamente el Evangelio de hoy, que es San Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 19, que ya este texto ya lo habíamos tratado en su momento, que es cuando Pedro confiesa a Cristo Jesús como el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y es cuando Cristo Jesús le responde: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, estamos leyendo prácticamente todo el Evangelio, pero no pasa nada. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Pero vamos a dejar este texto aquí. Hacemos una pausa y vamos ahora a lo que quería comentaros, para luego desembocar en este texto. Vamos a contemplar la vida de estos hermanos nuestros, de estos apóstoles, Pedro y Pablo, a la luz de la misericordia de Cristo Jesús. Recordad que precisamente fue aquí, en este set, cuando reflexionábamos sobre la aparición de Cristo Jesús resucitado, por supuesto, a los apóstoles, y cuando le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Y allí Cristo Jesús, en ese ambiente de convivencia, en ese ambiente tranquilo, pues le pregunta a Pedro hasta en 3 ocasiones si le ama. ¿Para qué? Para expiar, subsanar de alguna manera esa triple negación. Y contemplamos ya en su momento a Cristo Jesús encomendándole una vez más ese primado petrino a Kefa, a Pedro, ese primado sobre la iglesia, para que él pastoree a las ovejas. Y entonces recordad que nos poníamos en las sandalias de Pedro el pescador y decíamos: trágame tierra. Como Jesús, este no es el momento para preguntarme si te amo más que los demás, más que los aquí presentes. Cristo Jesús, no me preguntes eso, que ellos saben lo que ocurrió. Pero ahí pudimos comprobar la misericordia de Cristo Jesús y cómo le dice a Pedro: pastorea mis ovejas, es decir, sigue manteniendo firme eso que un día le concedió, ese ser piedra, y sobre esa piedra edifica Cristo Jesús su iglesia. Ahora pasemos a Pablo, que es un momento muy apropiado para hablar de la misericordia de Cristo Jesús que tuvo con Pablo. Atentos, porque esto en su momento a mí me sorprendió sobremanera. Vamos a leer algunos textos de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 54 en adelante, cuando están lapidando a Esteban. Fijaros, aquí dice, entonces Esteban estaba proclamando el nombre de Cristo Jesús como Mesías, y los que están allí reunidos no lo aguantaron, y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo. Estamos hablando, y aquí ya vamos a que también aprovechemos para pedir la intercesión de San Esteban,
Estamos hablando, queridos míos, no fue un susto, como ya en su momento hablábamos, no fue un susto, estamos hablando de que apedrearon y mataron a Esteban por confesar el nombre de Cristo Jesús, y allí estaba Saulo, es decir, estaba Pablo cuidando las pertenencias de los que estaban arrojando las piedras. Y atentos, porque dice en el capítulo 8, versículo 1, Saulo aprobaba su ejecución. Y no estamos hablando de un juicio, de una regañina, de un llamado de atención, no estamos hablando de la muerte de alguien. Saulo aprobaba su ejecución. Y luego cuando Pablo se convierte, ¿cómo comienza ese capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles? Saulo, atentos, porque este es el momento de sacarle el mayor jugo posible a estos textos de las Escrituras. Saulo respirando, o sea, fijaros cómo lo describe Lucas, porque Lucas, vamos a recordarlo así rápidamente, los evangelios son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero se dice que Marcos se apoya principalmente en la vivencia de Pedro, y Lucas se apoya en la experiencia de Saulo, de Pablo. Entonces Lucas, que fue que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, conocía muy bien a Pablo. Entonces dice aquí, Saulo respirando todavía amenazas de muerte. Volvemos a ver, no es un susto, no es un llamado de atención, o sea, no es un burofax, no. Respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. O sea, Pablo, tuvo un momento de su vida que vivía por y para acabar con los cristianos. Así de sencillo, llevarlos a la cárcel, y si los tenían que apedrear, pues que los apedreasen. Pero él no iba a permitir que esa ley, del cual él era tan celoso, fuera tergiversada. O sea, porque ¿qué es lo que ocurre en la experiencia de Pablo? Pablo decía, no, Jesús de Nazaret no es el Mesías. Entonces, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos, contra los discípulos del Señor, se presentó el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino. Vamos a ver, Pablo, o sea, tú, si quieres colaborar con la paz, con el bienestar del pueblo, bueno, pues entonces apresa a los delincuentes, pero no persigas a los cristianos que lo único que están haciendo es seguir al Mesías, que tú no terminas de ver en la antigua alianza. Entonces, encadenados a Jerusalén, a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. O sea, atentos, y si esa mujer tenía un hijo, a Pablo le daba igual, porque Pablo lo que quería era defender la ley y acabar de una vez por todas con la farsa de Cristo Jesús. Mientras caminaba, entonces cuando estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor, cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Aquí, vamos, nos viene de maravilla la expresión, trágame tierra. O sea, primero que todo, por eso, claro, se cayó, Pablo se derrumbó física y anímicamente, o sea, ¿qué he hecho yo? O sea, claro, y tuvo ese toque, ese encuentro con el resucitado. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él, ¿quién eres, Señor? Imaginaros el tono de Pablo. ¿Quién eres, Señor? Ay, trágame tierra. Y a los que yo he llevado encadenados. Y esos niños que quedaron llorando. Y los que ahora mismo están en las cárceles apresados que yo los llevé. Y la ejecución de Esteban que yo aprobaba. Es que a Jesús de Nazaret no le queda de otra que aniquilarme. Pero no lo aniquiló. Todo lo contrario, lo eligió para que lo anunciara al mundo entero, a los gentiles. Entonces pensemos en intentemos captar esa experiencia de la misericordia de Pablo. O sea, es que
yo iba iba en contra, era un enemigo de Jesús de Nazaret y Él me elige a mí para que lo anuncie. Porque atentos, porque fijaros, para seguir profundizando en este carácter salvaje, brutal de Pablo. Entonces ya recordemos que Pablo, pues se recupera, lo llevan hasta Damasco, allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó con una visión, atento, el Señor. O sea, Jesucristo se le aparece a Ananías y le dice: levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entre y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó. O sea, Jesucristo le habla a Ananías. Ananías no ejecuta la orden inmediatamente. Es Dios quien le está hablando. Pero es que Ananías había visto lo que estaba haciendo Pablo. Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y el daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero Cristo Jesús le responde: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Entonces ya Ananías entendió pues que Pablo efectivamente se había convertido. Y cuando Pablo estaba predicando, la gente se sorprendía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 20 y siguientes. Los oyentes quedaban pasmados y comentaban: ¿no es este el que hacía estragos? O sea, el que hacía estragos, daños, encadenaba, apresaba. ¿No es este el que hacía estragos en Jerusalén con los que invocan ese nombre? Y no había venido aquí precisamente para llevárselos encadenados a los sumos sacerdotes. Pero Pablo cobraba cada vez más ánimo y tenía confundidos a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Entonces tenemos por una parte a Pedro y tenemos a nuestros santos apóstoles, Pedro y Pablo, testigos vivientes de la misericordia de Cristo Jesús. O sea, pensemos, imaginaos, Cristo Jesús, para que nos entendamos, gasta un cartucho de una de sus apariciones como resucitado en Pablo. O sea, imaginaros Pablo, es que Pablo se llevaría las manos a la cabeza, pero yo no pertenezco al grupo de los 12. ¿Por qué se me apareció a mí? Es que yo era el último al que se me tenía que aparecer Jesús de Nazaret. Yo no pertenecía a los 12. Yo respiraba odio contra ese nombre y todos sus discípulos. ¿Por qué a mí? Pues, queridos míos, aquí contemplamos a San Pedro y a San Pablo, apóstoles, viviendo esa misericordia de Cristo Jesús. Pues esta es una aplicación para nuestro día a día, para nuestra vida cristiana. Pidámosle a estos apóstoles que nos conceda la gracia de detectar en nosotros esos momentos especiales de la misericordia de Cristo Jesús. Y vamos entonces ya a acabar finalmente con el texto del Evangelio de este día. Estamos en las vísperas, pero ya esta reflexión nos sirve para estas vísperas y para el día de mañana, que es la solemnidad. Entonces, ¿qué era lo que quería yo subrayar en este texto? Lo siguiente: ¿qué parte de te daré las llaves del reino de los cielos? Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Qué parte de estos versículos no hemos entendido? Cristo Jesús le dio a Pedro potestad, le dio las llaves. Lo que él ate en la tierra queda atado en el cielo. Lo que desate en la tierra queda desatado en la Jerusalén celestial. Entonces, aprovechemos esta solemnidad para adherirnos a la persona del sumo pontífice, en este caso al Papa Francisco. Pidámosle también perdón a Cristo Jesús por las veces que hemos nosotros hablado mal
del sumo pontífice, porque es que, o sea, estas palabras más claras no pueden ser. Y luego también nosotros buscar, bueno, pues a ver, si Pedro, la iglesia, tienen esas llaves, pueden atar, pueden desatar, pues entonces yo tengo muchas ataduras. Voy a buscar ese encuentro con la potestad de la iglesia a través del sacramento de la confesión, a través de una charla, a través de pedir un consejo. Entonces, queridos míos, este texto del día de este evangelio, de este día, es muy serio. Y aquí, o sea, requiere, exige, pide nuestra vinculación con Pedro, o sea, con la persona del sumo pontífice. Pues entonces, adhirámonos a la persona del sumo pontífice con nuestras oraciones y, pues aquí está. Si tienes cuentas pendientes, pues tienes que arreglar esas cuentas a través de las llaves de la iglesia. Pues muy bien, vamos a dejarlo aquí, así que en síntesis, bueno, pues recordemos a nuestros hermanos Adrián y Luis José. Os doy las gracias por vuestro interés en estas reflexiones. Le encomendamos a San Pedro y San Pablo, pues estas futuras reflexiones, para que mantengamos con más regularidad dichas meditaciones y pues hoy hemos contemplado esa misericordia de Cristo Jesús en Pedro y en Pablo. Y si me apuras, hasta un poco más en Pablo. Es que ponemos en las sandalias de San Pablo, o sea, ¿por qué a mí? Bueno, ¿por qué? Porque tenía ese celo ardiente, o sea, vibraba por el honor, la honra y gloria de Dios. Solamente que Cristo Jesús efectivamente le mostró que él sí que era el Mesías. Pero es que, o sea, imaginaos, o sea, es que esto, desde una mentalidad humana, era para que Cristo Jesús se le hubiese aparecido y primero le hubiese dado una buena tunda, una buena golpiza, y luego, después de hacerle presente su imperio y su poder, bueno, pues ahora sí, mira, como un acto de misericordia, entonces yo te elijo. Pero no, lo primero que le dijo Cristo Jesús, Saulo, o sea, le llama por su nombre, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? O sea, fijaros la ternura de Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús diciéndole a este hombre que hacía estragos, que hacía daños, que encadenaba gente, que apresaba a los demás, y Cristo Jesús le habla como Saúl, Saúl, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me persigues? Claro, el corazón de Pablo, por una parte, el temor, el santo temor de Dios y hasta el pánico. Ay, es verdad, es el Mesías y todo lo que he hecho yo, es que ahora se llegó el momento, o sea, va a acabar conmigo, me va a fulminar, me va a aniquilar. Pero no, está hablando conmigo, me ha llamado por mi nombre. O sea, yo tengo un espacio en Jesús de Nazaret a quien yo estoy atacando, a quien yo estoy persiguiendo. Dijo él, ¿quién eres, Señor? Respondió, soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, claro, como decía, el corazón de San Pablo, vamos, ahí entre el pánico, el temor, pero finalmente se derritió al ser calentado por esa misericordia de Cristo Jesús. Y por eso ya después de ese periodo de conversión, de ese ayuno, de ese estar ciego un tiempo, pues ya se lanzó con esa espada de la lucha a proclamar y anunciar el reino de Dios y a Cristo Jesús como Mesías. Pues muy bien, entonces, como decía, hemos contemplado la misericordia de Cristo Jesús en Pedro y en Pablo y hemos recordado que el ministerio petrino es voluntad de Cristo Jesús y que ese ministerio petrino es vinculante, o sea, tiene repercusiones en la Jerusalén celestial. Pues entonces, con un pensamiento de corazón y con mucho amor para nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, pues terminamos esta reflexión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.